Bien, hola, vamos a ver entonces hoy día lo que nos toca es la segunda parte de abdomen. Ya hemos visto en la clase anterior lo referente a pared abdominal, región inguinal y lo referente al tubo digestivo, esófago, estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Bien, hoy nos toca hablar sobre la segunda parte de este tema de abdomen, correspondiente fundamentalmente a las glándulas anexas al tubo digestivo, como son el hígado con las vías biliares y el páncreas. Y luego hablar de lo que es la región retroperitoneal, es decir, los riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales y lo que se encuentra ahí. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, empezamos entonces de una vez. Perfecto. Empezamos con las glándulas anexas del tubo digestivo. Y la primera glándula anexa que vamos a estudiar es el hígado. ¿Ok? El hígado. Perfecto. Muy bien. El hígado pues es una glándula anexa al tubo digestivo. ¿Ok? Glándula anexa al tubo digestivo. Es la víscera sólida más grande y pesada del cuerpo humano, ¿no? Se localiza en la parte superior del abdomen, justo debajo del músculo diafragma. Acá vemos nosotros al músculo diafragma, ¿correcto? Se proyecta en el abdomen, en los segmentos superiores del abdomen, especialmente ocupa prácticamente la totalidad del hipocondrio derecho, la mitad del epigastrio y a veces, ocasionalmente, no siempre, su extremo izquierdo puede llegar incluso al hipocondrio izquierdo, pero no es tan constante eso, al menos según lo que hemos visto. ¿Ok? Perfecto. Tiene forma de una pirámide ovoide, pero prácticamente echadita, cuyo vértice, su extremo izquierdo, su base, su extremo derecho, ¿correcto? Y asimismo tiene dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. Lo que pasa es que acá este hígado lo han levantado así, ¿no? Pero normalmente esta cara mira hacia abajo y hacia atrás. Entonces, cara visceral. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. En cuanto a sus dimensiones, es importante tomar en cuenta eso. Hay una regla básica para hablar de las dimensiones del hígado. Decimos nosotros 28, 18, 8. ¿No? 28 longitudinal, de extremo a extremo, 28, más o menos 2 centímetros, ¿no? 18 en sentido antero-posterior, 18 en sentido antero-posterior, y 8 más o menos 2 en sentido vertical. ¿Ok? Perfecto. Nada más. En cuanto al peso, pesa más o menos, los libros de anatomía suelen decir que pesa alrededor más o menos de 1,5 kilos, o sea, 1.400, 1.600 gramos, ¿correcto? Pero ese es el hígado seco, ya cadavérico, me dejo entender. Sin embargo, in vivo está lleno de sangre, lleno de bilis, y con eso llega a aumentar más o menos hasta cerca de 800 gramos más su peso. O sea, llega a pesar 2.000, 2.200 gramos, ¿no? Muy bien. Sin duda alguna es una víscera pesada. Tiene color rojo parduzco normalmente y su superficie es bastante lisa, uniforme, brillante porque está revestida de una membranita que es la cápsula de Gleason y friable, se puede romper con cierta facilidad en un trauma, ¿no? En un trauma abdominal cerrado, la víscera que más se lesiona precisamente es el hígado. ¿Ok? El hígado. Muy bien, es una víscera friable, se puede fracturar, se puede romper con cierta facilidad en un trauma abdominal. Muy bien, ahí está el hígado en una posición más real, más obvia, correcto. Muy bien, tenemos nosotros aquí, bueno, la cara anterosuperior, que podríamos llamarla así, cara anterosuperior o cara diafragmática, correcto, convexa, uniforme, ¿no? Se relaciona con el músculo diafragma. Acá el diafragma está recortado, el diafragma llega hasta acá abajo llega el diafragma, entonces prácticamente cubre casi toda esta cara, ¿ok? Esta cara anterosuperior del hígado está dividida por la presencia de este ligamento, esta membrana que vemos acá, que toma el nombre de ligamento falciforme, ¿ok? Este ligamento falciforme, ¿qué cosa es? Es un repliegue, es una condensación del peritoneo.
Es un repliegue, es una condensación del peritoneo. ¿Ok? Del peritoneo parietal, es decir, del peritoneo que está en la pared anterior del abdomen, del peritoneo que está pegado a la pared anterior del abdomen, sale de manera perpendicular esta membrana hacia el hígado. Ese es el ligamento falciforme. Entonces, es un repliegue, es una condensación de peritoneo. Asimismo, el peritoneo no solamente está en la pared anterior del abdomen, también el peritoneo está justo debajo del diafragma. Aquí debajo del diafragma, esto es peritoneo parietal diafragmático, es decir, peritoneo parietal en la parte superior. Y de ese peritoneo parietal en la parte superior también sale esta condensación. Esto se llama el ligamento coronario. Esta condensación que vemos hacia arriba, ese es el llamado ligamento coronario. ¿Ok? Entonces, ese es el ligamento falciforme y estos de acá, estas porciones de acá son el ligamento coronario. Ligamento coronario. ¿Ok? Ligamento coronario. Todo esto de acá, vamos a ponerlo así. Ahí está. No. Acá. Ligamento coronario, que tiene 4 hojas. Estas son las anteriores, también hay 2 posteriores. Ligamento coronario. Y asimismo, en los extremos derecho e izquierdo del ligamento coronario, también encontramos la condensación también de estos ligamentos que se llaman, miren acá, ligamento triangular. Ligamento triangular. Obviamente ese es el ligamento triangular derecho y este será el ligamento triangular izquierdo. Triangular izquierdo. Entonces tenemos un ligamento triangular derecho y un ligamento triangular izquierdo. Son los ligamentos que nosotros vemos acá, claramente. Entonces, ligamento falciforme, ligamento coronario, con sus 2 hojas anteriores acá, y ligamentos triangulares. Ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo. Son los ligamentos, o sea, estos, ¿de dónde se forman? Son condensaciones de peritoneo. Y sirven como medios de fijación. ¿Ok? Como medio de fijación. Perfecto. En la cara inferior, estamos viendo acá la cara inferior del hígado, la cara visceral del hígado. Es cóncava, irregular, tiene una serie de impresiones, dadas por las otras vísceras, ¿correcto? Bien, en esta cara inferior nosotros vamos a ver acá, en primer lugar, vamos a ver, acá se aloja la vesícula biliar. Aquí se aloja, esta es la vesícula biliar, la cual cuando se retira, cuando no está la vesícula biliar, deja una impresión, una fosa en el hígado que se denomina la fosa cística o lecho vesicular. Vesicular con V y con S, por supuesto. ¿Ok? Lecho vesicular o fosa cística es la fosa, es la depresión, la huella, la impresión que deja la vesícula biliar en el hígado. ¿Correcto? La fosa cística o lecho vesicular. Y en la parte posterior aquí nosotros vemos a la vena cava inferior, la cual también está, digamos, bien metida, bien introducida, deja una fuerte impresión en el hígado, ¿correcto? En el hígado. Entonces, en la vena cava inferior, vemos acá el surco para la vena cava inferior. Estos dos elementos, la fosa cística o lecho vesicular y por otro lado el surco para la vena cava inferior, los dos juntos forman lo que convencionalmente llamamos la cisura longitudinal derecha, ¿no? La cisura longitudinal derecha, ¿ok? La cisura longitudinal derecha está formada por la fosa cística o lecho vesicular y el surco para la vena cava inferior. Están separadas por esta porción de acá que se llama el proceso caudado del lóbulo caudado de Spiegel. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, tenemos acá también, si hay una cisura longitudinal derecha, tenemos también acá la cisura longitudinal izquierda. Esta se ve mejor, es más visible,
y está formada por dos surcos. En la parte anterior, el surco para el ligamento redondo del hígado, en la parte anterior, y en la parte posterior el surco para el ligamento venoso. Entonces, aquí vemos precisamente, este es el ligamento redondo del hígado y este es el surco este es el ligamento, vamos a decirlo así de frente, ligamento venoso del hígado, o conocido como ligamento de Arancio. Arancio, así está escrito, ligamento de Arancio, ligamento venoso o ligamento de Arancio, ¿no? Ligamento venoso de Arancio, se le conoce así bastante comúnmente. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver entonces que en la cara inferior, en la cara visceral del hígado, se configura una, digámoslo así, una letra H, como si fuera, pues, como que el hígado lleva la inicial de su nombre, ¿no? ¿En qué cara? Pues estamos en la cara visceral, ¿no? En la cara visceral. Esta famosa H, que se llama, ¿no? Que está formada por las dos cisuras longitudinales, cisura longitudinal derecha, ¿no? Cisura longitudinal izquierda, y entre ambas una cisura horizontal o cisura transversa. La cisura longitudinal derecha está formada por la fosa cística o lecho vesicular, que es la impresión que deja la vesícula en el hígado, y el surco para la vena cava inferior. Ellos forman la cisura longitudinal derecha. Por su parte, la cisura longitudinal izquierda la forman el surco para el ligamento redondo del hígado por delante y el surco para el ligamento venoso de Arancio por atrás. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ellos forman la cisura longitudinal izquierda. Entre las dos cisuras longitudinales está la cisura transversa, la cual forma una abertura, un orificio, una abertura. Esta abertura, este hueco, toma el nombre de ilio, el ilio hepático. Nosotros lo vimos también, por ejemplo, en pulmón. Cuando hablamos de pulmón, en la cara mediastínica también había una abertura, el ilio pulmonar. En este caso, este es el ilio, la abertura que ofrece el hígado. Un ilio es una abertura que ofrece una víscera para el paso de elementos vasculares, nerviosos, linfáticos, funcionales, etc. ¿Ok? Entonces, el ilio y el conjunto de elementos que pasan por ahí se llama pedículo. Los elementos que pasan a través del ilio conforman el llamado pedículo hepático. ¿Ok? Bien. Entonces, así de claro. La fosa cística o lecho vesicular está ocupada, pues sin duda alguna, por la vesícula biliar. El surco para la vena cava inferior está ocupado, sin duda alguna, por la vena cava inferior. En tercer lugar, el surco para el ligamento redondo del hígado está ocupado por el ligamento redondo del hígado. Y el surco para el ligamento venoso de Arancio por el ligamento del mismo nombre. Pregunta, ¿y de dónde salen estos ligamentos? ¿De dónde salen estos ligamentos? El ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso de Arancio son vestigios fetales, vestigios remanentes, rezagos de estructuras fetales. El ligamento redondo del hígado es un vestigio, esto en el feto fue la vena umbilical, la vena que, entraba por el cordón umbilical proviniendo de la placenta materna, es la vena que trae sangre oxigenada y nutrientes hacia el interior del cuerpo del feto. Es decir, quien lleva sangre oxigenada a la circulación fetal es la vena umbilical. Esta vena umbilical entraba por el cordón umbilical y se venía aquí a la cara inferior del hígado. Esa vena umbilical, después del nacimiento, a la semana, tiempo después del nacimiento, se cierra. Ya como el cordón umbilical se cortó, entonces ya no va a cumplir función esta vena se oblitera, se fibrosa, se condensa
y se convierte en el ligamento redondo del hígado. Entonces, el ligamento redondo del hígado fue en el feto la vena umbilical. Por su parte, el ligamento venoso de Arancio fue el conducto venoso de Arancio. El conducto venoso de Arancio se convirtió en el ligamento venoso de Arancio. El conducto venoso de Arancio era un pequeño conducto también en época fetal que también transporta sangre oxigenada, igual que la vena umbilical. Ambos transportan sangre oxigenada en épocas fetales. El conducto venoso de Arancio comunica la rama izquierda de la vena porta, ¿correcto?, con la vena que luego se transformará en hepática izquierda y hacia la vena cava inferior. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Nada más, bastante simple. Muy bien, ya lo tenemos. Entonces, esos son los elementos principales. Por otro lado, como ven ustedes acá, en el ilio hepático están los elementos que conforman el pedículo. Cuando hablo de pedículo hepático, dicho sea de paso, esto es algo que usamos en terminología hispana, porque el término pedículo no existe en nomenclatura sajona, lo conocen como tríada portal. Nosotros tenemos en nuestra nomenclatura una diferencia con respecto a ese término. Entonces, nosotros decimos pedículo hepático, el cual está conformado por la vía biliar principal, como vemos nosotros acá, la vía biliar principal, la arteria hepática propia y la vena porta. ¿Ok? Vemos claramente en la imagen la posición relativa que ocupan entre sí los elementos del pedículo hepático. Vemos claramente anterior y a la derecha la vía biliar principal. ¿Quiénes conforman la vía biliar principal? El conducto hepático común y el conducto, que acá está cortadito, el conducto colédoco. Los dos juntos, uno es continuación del otro. El conducto colédoco es continuación del conducto hepático común. ¿Ok? Entonces, el hepático común y el colédoco constituyen lo que quirúrgicamente decimos la vía biliar principal. Más adelante explicaré por qué le llamamos así. La vía biliar principal, hepático común y colédoco. También le podemos decir a los dos juntos, el conducto hepatocolédoco, ya que lo forman los dos, hepático común y colédoco. A los dos juntos le puedes llamar conducto hepatocolédoco o vía biliar principal. Ella se encuentra anterior y a la derecha. Anterior y a la izquierda se encuentra la arteria hepática propia. La arteria hepática propia nace de la hepática común. Y está metiendo sangre al hígado. La arteria hepática propia está llevando al hígado solamente 20 a 25% del volumen, de la cantidad de sangre, solamente 20 a 25% del volumen sanguíneo, pero está llevando al hígado del 75 al 80% del oxígeno. Esa es la importancia de la irrigación que provee la arteria hepática propia al hígado. La arteria hepática propia es una arteria delgadita, rama de la hepática común, y está metiendo sangre al hígado. Pero ¿qué rol funcional tiene esa sangre? Está llevando la gran cantidad de oxigenación al hígado, ¿correcto? 75-80% de la oxigenación, pero poco volumen, 20 a 25%. Con ese volumen al hígado le basta para sobrevivir tranquilamente. ¿Ok? Bien. Por su parte, entonces hemos dicho, la arteria hepática propia se encuentra anterior y a la izquierda. Y por detrás de ambos, posterior a los dos, tenemos a la famosa vena porta. O vena porta hepática. ¿Ok? La vena porta nace, lo hemos visto en la clase anterior, nace por la unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno-mesentérico. Vena mesentérica superior,
más tronco espleno-mesentérico. Pero previamente, el tronco espleno-mesentérico se forma por la unión de la mesentérica inferior más la esplénica. Entonces, en pocas palabras, toda la sangre que proviene de los intestinos delgado y grueso y toda la sangre proveniente del vaso y páncreas viene por la vena porta, y esa vena porta entra al hígado. La vena porta, ¿qué proporciona al hígado? ¿Qué lleva al hígado? Lleva el 75-80% del volumen sanguíneo. O sea, lleva 3 a 4 veces más volumen sanguíneo que la arteria hepática propia. ¿Correcto? Pero provisiona solamente del 20 al 25% del oxígeno. O sea que es sangre pobre en oxígeno, por llamarlo de alguna manera. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de llevar tanta cantidad de sangre que es pobre en oxígeno? Porque esta sangre, a pesar de ser poco oxigenada, es la que está recogiendo todos los nutrientes y todos los productos que se absorben a nivel de los intestinos y todo lo que se produce en el vaso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esa es la importancia que tiene. Entonces, no olvidar pues la posición de los elementos, la posición relativa de los elementos en el pedículo hepático. Anterior y a la derecha es la vía biliar principal. Por ahí sale bilis, por ahí sale bilis. Anterior y a la derecha la vía biliar principal. Anterior y a la izquierda la arteria hepática propia. Y posterior es la porta. No hay que olvidarse. Perfecto, ahí está la vesícula biliar, ahí está la vena cava inferior, el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso de Arancia. Perfecto, sino que se me olvidó que lo he señalado, ahí está. Perfecto, muy bien. Ya, la división. El hígado tiene una división anatómica, una división clásica que no tiene mayor relevancia, digamos, quirúrgica, pero de todas maneras se respeta por el hecho de que tiene explicaciones y tiene debido fundamento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren ustedes, la división anatómica, la división clásica del hígado. Al hígado se le divide clásicamente en 4 lóbulos. 4 lóbulos. 2 principales y 2 accesorios. ¿Ok? Caramba, ¿qué pasa con esto? Ya, voy a cambiar de color. Muy bien. 4 lóbulos, 2 lóbulos principales y 2 accesorios. Es la división anatómica. Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y los accesorios, el cuadrado y el caudado. Al caudado también se le llama así, lóbulo de Spiegel. ¿Ok? Perfecto. Bien, tenemos nosotros el lóbulo derecho, aquí lo vemos claramente, en la cara anterior vemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Ok? Habitualmente el lóbulo derecho es 2 a 3 veces más grande que el izquierdo. El lóbulo derecho es 2 a 3 veces más grande que el izquierdo. ¿A qué se debe eso? Ahí está la explicación anatómica, sumamente importante. El lóbulo derecho es el que recibe la sangre proveniente de la vena mesentérica superior. No olvidar que la vena porta, que está llevando, lo acabo de decir hace un momento, la vena porta está proporcionando al hígado 75-80% del volumen sanguíneo, de la cantidad de sangre. Eso es cierto, absolutamente cierto. La vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior, que viene así, la vena mesentérica superior, que sabemos nosotros que es la es la vena que recoge sangre de la gran mayor parte del intestino, de casi todo el intestino delgado y la mayor proporción del intestino grueso. O sea, es la vena principal de los intestinos, indiscutiblemente. Esa es la vena mesentérica superior. Por su parte, y por otro lado tenemos el tronquito espleno-mesentérico, que es más delgado, y este se forma de 2 venas que son más delgadas. La vena mesentérica inferior, que es una vena delgadita realmente, es una vena delgadita, la vena mesentérica inferior, y la vena esplénica. Entonces, estas venas, ¿qué tanta sangre pueden traer? La vena esplénica trae sangre del vaso y parte del páncreas, la vena esplénica, y la vena mesentérica inferior que trae sangre pues del tercio izquierdo del colon transverso, del colon descendente sigmoides y del tercio superior del recto. ¿Ok? Entonces, sin duda alguna la vena mesentérica superior es más gruesa, es mucho más gruesa y trae mucho mayor volumen de sangre que las otras 2 venas y además se encuentra prácticamente en el mismo eje.
en el mismo eje, en la misma dirección con la vena porta. Por lo tanto, la sangre que entra de mesentérica superior entra prácticamente de frente y con gran presión hacia el hígado, porque viene de frente, es una vena mayor volumen sanguíneo y entra por la vena porta. Y esta sangre entra principalmente o casi en su totalidad hacia el lóbulo derecho. Esa es la razón por la cual el lóbulo derecho crece más y por eso es 2 o 3 veces más grande que el lóbulo izquierdo. En cambio, la vena que proviene de la mitad del lado izquierdo del colon y del vaso y del páncreas básicamente va hacia el lóbulo izquierdo. Por eso este crece menos. ¿Ok? Perfecto. Esa es la razón. Por eso tenemos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que en cara anterior son claramente diferenciables, separados por el ligamento falciforme. Y este ligamento falciforme, en su borde inferior, contiene el ligamento redondo. Lo envuelve el ligamento redondo. ¿Ok? Bien, perfecto. Nada más. Ahí está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Perfecto. Muy bien. En la cara inferior también se ven estos dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, son sumamente claros en la cara inferior. Pero en la cara inferior aparecen también los dos lóbulos accesorios. Tenemos el lóbulo cuadrado. Ahí está, el lóbulo cuadrado. Y el de atrás, el lóbulo caudado. Claramente. El lóbulo cuadrado, fácil de distinguir, se encuentra delante del ilio y delante del pedículo hepático. Es anterior al pedículo hepático, es el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado se localiza entre la vesícula biliar, por la derecha está limitado por la vesícula biliar y por la izquierda el ligamento redondo del hígado. Entonces, ese es el lóbulo cuadrado, situado a la derecha está la vesícula biliar, a la izquierda el ligamento redondo y detrás está el pedículo hepático. En el ilio, pues la abertura, ¿no? El ilio hepático, nada más. Ese es el lóbulo cuadrado. Voy adelantando en términos de la segmentación, que vamos a ver más adelante, la segmentación del hígado. El hígado tiene 8 segmentos numerados en romanos. El segmento 4 precisamente abarca el lóbulo cuadrado. ¿Ok? El segmento 4 abarca el lóbulo cuadrado. Entonces, miren qué fácil recordar. Cuadrado tiene 4 lados. Cuadrado, segmento 4. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Por su parte, el lóbulo caudado. El término cauda, recordar un poquito la etimología. Cauda significa cola. Eso lo digo, por ejemplo, en médula espinal, ¿no? La cauda equina, la cola de caballo. Cauda es cola. ¿Ok? Perfecto. Y creo que todo el mundo piensa o sabe que los animales que tienen cola, la cola siempre va atrás. Entonces, no conozco un animal que tenga la cola delante. Entonces, caudado, la cola siempre va atrás. O sea, recuerden, es una forma de recordar que el lóbulo caudado es posterior, está detrás del pedículo hepático. Está detrás del ilio y del pedículo hepático. Es posterior. El lóbulo caudado se localiza entre la vena cava inferior y el ligamento venoso de Arancio. Es decir, la vena cava inferior está a la derecha y el ligamento venoso de Arancio está a la izquierda del lóbulo caudado del hígado. ¿Ok? Y delante está el pedículo hepático. El lóbulo está detrás. Bien, también en cuanto a la segmentación, en términos de segmentación hepática, ¿ok? En términos de segmentación hepática, nosotros decimos el lóbulo caudado corresponde al segmento 1. Entonces, no olvidar, la cola es una sola, entonces segmento 1. Y el lobo cuadrado tiene 4 lados, segmento 4. Sumamente fácil, extremadamente sencillo. Nada más. Bien, perfecto. Allá, los medios de fijación del hígado, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Entonces, sin duda alguna hemos visto que el hígado está fijado por una serie de ligamentos. Vimos ligamentos que son condensaciones peritoneales, como por ejemplo el ligamento falciforme o suspensorio. Ligamento falciforme nada más, no se compliquen la vida. Luego vimos el ligamento coronario, que acá lo vemos. El ligamento coronario tiene 4 hojas, 2 anteriores, 2 posteriores. Luego los ligamentos triangulares, acá el ligamento triangular derecho, por acá el ligamento triangular izquierdo.
¿Ok? Muy bien. Son ligamentos que son condensaciones peritoneales, pero también vimos ligamentos que son vestigios fetales, como el ligamento redondo del hígado, el ligamento redondo, y aquí atrás el ligamento venoso de Arancio. Muy bien, perfecto. Pero ninguno de los ligamentos es tan importante como el principal medio de fijación del hígado. El principal medio de fijación del hígado es la vena cava inferior, que aquí no está, la han sacado. La vena cava inferior. La vena cava inferior estaría por acá, aquí metida. La vena cava inferior está, digamos, anclada, vamos a decirlo así, está anclada al hígado por tres venas. ¿Ven? Acá está el surco de la vena cava inferior, se ha sacado la vena cava inferior y cuando se saca, se ve que hay tres venas que están saliendo del hígado. Hay tres venas. Esas son las venas hepáticas o llamadas también suprahepáticas. Es decir, la vena cava inferior se encuentra, vamos a decirlo así, anclada al hígado por tres venas que salen del interior del hígado, y son las famosas venas hepáticas o suprahepáticas. Estas son las venas que se encargan de sacar la sangre del hígado. ¿No ven que la vena porta metía sangre al hígado? La sangre entra por la arteria hepática propia y entra por la vena porta, pero sale del hígado por estas tres venas, las venas hepáticas o suprahepáticas, que son tres: la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos tres venas hepáticas o suprahepáticas y estas drenan su sangre a la vena cava inferior. Entonces, la cava inferior se encuentra pues enganchada, anclada al hígado por las tres venas hepáticas. Entonces, estos elementos constituyen el principal medio de fijación del hígado. Por lo he puesto ahí en orden de importancia. Medio de fijación, y a la cabeza, el primer elemento, el más importante, es la vena cava inferior con las tres venas hepáticas. De ahí sigue recién el ligamento coronario con sus cuatro hojas, los ligamentos triangulares, ¿no? Luego el falciforme y así sucesivamente. ¿Ok? Nada más. Perfecto, ahí están los elementos.